Hace no mucho tiempo, se informó que Jordan Peterson advirtió que nadie escapará del alcance de la vigilancia gubernamental a medida que surjan nuevas tecnologías, mientras hacía una declaración a un comité del Congreso. Esto me hizo pensar que estás siendo observado en el ámbito espiritual. Hay ojos sobre ti. Por un lado, el diablo está observando para ver dónde están tus afectos, para poder tentarte aún más. Por otro lado, el cielo te está observando, cada uno de tus actos está siendo registrado, cada palabra que dices está siendo anotada. Por otro lado, los demonios te están observando para ver si les das alguna oportunidad de entrar en tu vida. Y por este lado, estás rodeado por una gran nube de testigos en el cielo. Imagina que estás allí, delante del trono de Dios, y el diablo te acusa de cada cosa que has hecho mal. ¿Qué harías? ¿Qué dirías? El libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, dice: Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo. Porque ha sido derribado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Sabías que así es como opera Satanás cuando ataca a un creyente? En la aplicación de la ley, una operación encubierta es una operación engañosa diseñada para atrapar a una persona que intenta cometer un delito. ¿Has visto alguna de esas películas donde un policía le da a alguien, que podría ser un criminal, la oportunidad de cometer un delito? Muchos creyentes no saben que el diablo trabaja de manera muy similar. Él proporcionará a alguien, que podríamos ser cualquiera de nosotros, una oportunidad para cometer un pecado y, si caemos en esa tentación y cometemos ese pecado, Él recopila evidencia contra nosotros y la presenta en los tribunales del cielo. Se presenta acusándonos de ser pecadores, de traicionar el amor y la misericordia de Cristo. Sin embargo, aunque haga esto, recuerda lo que dice la Biblia en Romanos, capítulo 8, versículo 1, Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Siempre recuerda esto. No te equivoques, el diablo y sus demonios siempre están observando, siempre esperando que caigas. Siempre están tramando cómo pueden colocar el obstáculo más efectivo frente a ti, siempre ideando diferentes maneras para hacerte caer en pecado, todo para que el diablo pueda estar ahí y acusarte. Cada vez que tropecemos y caigamos, debemos ser rápidos para arrepentirnos, debemos correr a buscar el perdón de Dios, a buscar su poder purificador. Y déjame decirte que el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, habla una palabra mejor en nuestro favor que cualquier acusación del diablo. A pesar de que el enemigo nos calumnia ante Dios día y noche, Jesucristo silencia cada una de esas acusaciones porque pagó el precio por nuestros pecados en la cruz. ¿Puede Dios aislarte para transformarte? Quizás la pregunta más adecuada sea, ¿el aislamiento conduce a la transformación? Creo que para responder a estas preguntas, debemos mirar en la Biblia. El primer caso que veremos es Moisés. Moisés fue un hombre que experimentó muchas cosas sobrenaturales en su vida. Tuvo un encuentro con Dios a través de la zarza ardiente y estuvo al frente de la extraordinaria división del Mar Rojo. En Éxodo capítulo 19, Moisés subió al monte Sinaí para encontrarse con Dios. Moisés presenció cómo el monte Sinaí se envolvía en humo porque el Señor descendió sobre él en fuego. En Éxodo capítulo 33, Moisés entraba en una tienda y una columna de nube descendía y se quedaba en la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Y he aquí cuán especial era la relación de Moisés con Dios. La Biblia dice en Éxodo capítulo 33, versículo 11, que el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Él regresaba al campamento, pero su servidor Josué, hijo de Nun, un joven, no se apartaba del tabernáculo. Pero, con una relación tan especial, ¿alguna vez Dios aisló a Moisés? ¿Estuvo Moisés alguna vez solo, sin nadie más que Dios a su alrededor? Ciertamente lo estuvo. Éxodo capítulo 34,
versículo 28, dice que estuvo con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Moisés estuvo solo con Dios durante 40 días y 40 noches. La Biblia no revela todo sobre lo que sucedió entre Moisés y Dios, pero después de este periodo de aislamiento, Moisés no era el mismo. La Biblia nos dice en Éxodo capítulos 34, versículos 29 a 30, que cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas de la ley del pacto en sus manos, no sabía que su rostro era radiante porque había hablado con el Señor. Cuando Aarón y todos los israelitas vieron a Moisés, su rostro era radiante y tenían miedo de acercarse a él. Tal fue la transformación en Moisés que era visible, su rostro brillaba. Aquí tenemos el primer caso en el que podemos ver claramente cómo Dios puede usar el aislamiento para transformar a una persona. Estás aislado de los demás para que puedas estar solo con Dios y, a través de ese encuentro, seas transformado interiormente y cambiado exteriormente. El segundo caso es José. José experimentó un tipo de aislamiento diferente. Aunque tenía una familia, fue separado de ella. Aunque tenía hermanos, fue aislado y separado de su hogar y de su padre, todo debido al odio que recibió de sus hermanos. A causa de la esposa de Potifar, José perdió su libertad y fue encarcelado. Pero todo el aislamiento y la separación que experimentó José lo estaban llevando a un destino que solo Dios conocía. A veces, el aislamiento es doloroso, y a veces, en realidad, es la preparación de Dios. En el caso de José, Dios permitió que fuera separado de su modo de vida, su pueblo, su familia y sus seres queridos. Dios lo permitió para que un día José pudiera salvar sus vidas. Ahora, el tercer caso que quiero destacar es el de la mujer anónima con un problema de sangrado en Marcos capítulo 5. Durante 12 años, ella soportó esta terrible enfermedad. Sufrió mucho bajo el cuidado de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. Agotó todas las posibles vías que pudo y, en lugar de mejorar, empeoró. Pero aquí es donde su historia toma un giro dramático. Imagina a esta mujer, una marginada de la sociedad, aislada de todos. Esta mujer padeció de una hemorragia durante muchos años. Había agotado sus recursos, ya no tenía amigos ni favores que pedir, no tenía a dónde ir. Pero entonces, un día, Jesucristo pasaba por allí. La traducción ampliada de Marcos capítulo 5, versículos 27 a 29, dice que ella había oído hablar sobre Jesús y se acercó a él por detrás en la multitud y tocó su manto, pues pensó: si tan solo toco su ropa, quedaré sana. Inmediatamente su flujo de sangre se detuvo y sintió en su cuerpo, sin lugar a dudas, que había sido sanada de su padecimiento. ¿Podría ser que Dios permitió que esta mujer estuviera aislada y apartada de la sociedad para así demostrar su poder sanador? ¿Podría ser que Dios permitió que esta mujer fuera vista como una marginada por toda la comunidad solo para mostrar que Él puede restaurar a cualquiera, sin importar cuán grave parezca la situación? Ahora piensa en lo que puedas estar atravesando. Puede ser doloroso, puede ser solitario, pero ¿y si Dios ha permitido esta temporada de aislamiento en tu vida porque sabe que la gente te está observando y, cuando Él cambie tu situación, tu testimonio podrá ser visto y no solo oído? El cuarto caso de aislamiento es nuestro Señor Jesucristo. Jesús estuvo solo en el desierto durante 40 días y 40 noches, sin comida, sin discípulos. Jesús estuvo solo y también fue puesto a prueba y tentado por el diablo. Satanás tentó a Jesús 3 veces y cada vez, Jesús respondió con la palabra de Dios. El diablo ofreció riquezas, dijo: si es dinero lo que quieres, adórame. Si es poder lo que quieres, adórame. A Jesús le ofrecieron los reinos de este mundo por parte de Satanás, pero Jesús estaba satisfecho. Estaba lleno de la palabra de Dios, estaba satisfecho con la palabra de Dios. 3 veces Jesús respondió diciendo está escrito y se refirió a la palabra de Dios. Creo que este periodo de aislamiento para Jesús fue una batalla espiritual.
Su cuerpo físico se vio privado de todo lo que deseaba para poder concentrarse en Dios. Su cuerpo estaba en su punto más débil y el diablo lo tentó, pero su espíritu fue lo suficientemente fuerte para resistir. Después de este periodo de aislamiento, comenzó el ministerio de Jesús. Ahora, permíteme plantearte esta pregunta: nosotros no experimentaremos el mismo tipo de aislamiento y prueba que Jesús, pero quizás viviremos una temporada en la que nos encontremos aislados y tentados a pecar, a alejarnos de Dios, a ceder a deseos impuros. Esto es guerra espiritual, una temporada de aislamiento que fortalecerá tu fe o te hará retroceder. En el libro de Santiago, se nos dice que consideremos un gozo enfrentarnos a pruebas y adversidades. Sin embargo, para muchos de nosotros, vemos la adversidad como algo negativo. ¿Cómo puede algo que parece tan difícil en el momento ser algo en lo que encontramos alegría? Bueno, es porque Dios usa esa adversidad para moldearnos y formarnos. Dios nos hace crecer en lo que Él quiere que seamos a través de las dificultades que enfrentamos. El camino que recorres puede ser difícil, pero el llamado de Dios para ti es más alto. Con el viaje de un camino espinoso, viene un hombre o una mujer de Dios con un alto llamado. La Biblia está llena de personas que tuvieron caminos desafiantes, pero llamamientos altos. El más notable de estos personajes fue Jesús, quien desde el comienzo de su ministerio enfrentó desafíos. Jesús se adentró en el desierto para buscar a Dios y ayunar durante 40 días. Mientras ayunaba, Satanás apareció e intentó tentar a Jesús para que pecara. Mientras viajaba con sus discípulos, la gente constantemente lo juzgaba y perseguía. En muchas ocasiones, los líderes religiosos de la época, los fariseos y saduceos, intentaron hacerlo quedar mal. Su propia familia y su ciudad natal lo rechazaron en múltiples ocasiones. Personas intentaron apedrear a Jesús, incluso trataron de arrojarlo por un acantilado. Luego, por supuesto, todos le dieron la espalda. Multitudes de personas gritaron «Crucifícalo», en su momento de mayor necesidad, cuando estaba en juicio para ser condenado a la crucifixión. Sus discípulos le dieron la espalda a Jesús y huyeron. Aunque notablemente nunca pecó, como dice Isaías capítulo 53, fue despreciado y rechazado por los hombres. Un hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, como alguien de quien los hombres ocultan sus rostros, fue despreciado y no lo valoramos. Ciertamente, llevó nuestros dolores y cargó con nuestros sufrimientos, y sin embargo, lo consideramos herido, golpeado por Dios y afligido. Pero fue traspasado por nuestras transgresiones, fue aplastado por nuestras iniquidades. Jesús fue aplastado por los pecados del mundo. El juicio que merecíamos, Jesús lo asumió en nuestro lugar. Si eso no es un camino difícil, no sé qué lo es. Sin embargo, con el camino difícil vino un llamado aún más alto. Su duro camino abrió el camino para que los pecadores pudieran tener una relación con Dios. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice: Dios hizo al que no tenía pecado ser pecado por nosotros, para que en él pudiéramos llegar a ser la justicia de Dios. Gracias al duro camino que Jesús recorrió, aquellos que por gracia a través de la fe confían en Jesús, ahora pueden ser llamados la justicia de Dios. Mientras Jesús recorría el camino más desafiante, los siguientes santos también recorrieron un camino marcado por pruebas y adversidades. Pablo no tuvo una vida fácil, de hecho, dejó una vida fácil para convertirse en seguidor de Jesús. Desde el momento en que Pablo decidió seguir a Jesús, enfrentó prueba tras prueba. Pablo habla sobre su vida como seguidor de Jesús en 2 Corintios, 5 veces recibió 39 latigazos, 3 veces fue golpeado con varas, 1 vez fue apedreado. 3 veces naufragó y pasó una noche y un día a la deriva en el mar. Pablo estaba constantemente en viajes, enfrentando peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de su propia gente, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar.
peligros de falsos hermanos, en trabajos y penurias, a través de muchas noches sin dormir, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y exposición. Imagino que pasó por más en una semana de lo que muchos enfrentarán en toda su vida. Sin embargo, su duro camino llevó al avance inmediato del Evangelio. Gracias al ministerio de Pablo, miles fueron salvados y el Evangelio se difundió rápidamente. José en el Antiguo Testamento es otro ejemplo de un camino difícil que conduce a un llamado aún más alto. Siendo un niño, era el hijo favorito de su padre. Los otros 10 hermanos estaban celosos de José, por esta envidia lo arrojaron a un pozo y lo vendieron como esclavo. Jacob, el padre de José, pensaba que su hijo estaba muerto. Poco sabía que, a cientos de millas de distancia, José estaba trabajando como esclavo para el faraón. Aunque no era lo ideal, José logró ascender en la jerarquía en Egipto. Sin embargo, esta situación cambió abruptamente cuando José fue injustamente acusado de violación. Fue encarcelado y dejado a su suerte. A pesar de este camino difícil, Dios usó a José enormemente. Después de muchos años en prisión, el faraón de Egipto supo que José podía interpretar sueños. Esto llevó a José a advertir al faraón, a través de la interpretación de sueños, que habría 7 años de abundancia en las cosechas seguidos por 7 años de hambruna. José fue entonces colocado en una posición de autoridad en Egipto, como segundo al mando después del faraón. José logró salvar al pueblo de Egipto de esta hambruna usando su autoridad para conservar los cultivos. Incluso salvó a sus ahora 11 hermanos y a su padre Jacob de esta hambruna. Su difícil camino llevó a un alto llamado. Así que puede que sientas que estás recorriendo un camino difícil ahora mismo. Tal vez, como Jesús, te sientes abandonado por aquellos más cercanos a ti. Tal vez, como Pablo, tu vida pasó de la tranquilidad al caos total. Tal vez, como José, has sido acusado injustamente. Tu vida ha estado marcada por pruebas y adversidades. Sin embargo, Dios va a usar este camino difícil para moldearte en el hombre o la mujer que ha llamado a ser. Cada noche que pasaste llorando y cada mañana que te sentiste sin esperanza, Dios lo utilizará para moldearte. Este moldeamiento lo usará para darte un llamado aún más alto. Todo por lo que has pasado será por algo de significativa importancia. En el reino de Dios, tu camino puede ser más difícil, pero tu llamado será más alto. Ser elegido significa ser seleccionado, implica que se ha hecho una elección y se ha tomado una decisión. Por ejemplo, Dios puede guiarte y dirigirte, pero, en última instancia, tú eliges un esposo o una esposa, eliges el tipo de iglesia y doctrina que deseas seguir, decides si serás un ciudadano que respeta la ley o no. Pero, ¿cómo respondemos a la pregunta, soy elegido por Dios, soy llamado por Dios, he sido escogido para algo, para un propósito, he sido divinamente seleccionado para algo? Lo primero que descubrí al intentar averiguar si soy elegido por Dios es que las elecciones de Dios no se basan en nuestros estándares ni se ajustan a nuestra comprensión. Imagina a un hombre que odia a Dios, un odio fuerte hacia las cosas de Dios, y está tan superado por esta ira y furia que decide perseguir a los cristianos, hacer las vidas de muchos cristianos incómodas y difíciles. Sus ojos están llenos de ira al ver a un hombre o mujer cristiano levantando las manos para alabar el nombre del Señor. Este hombre se describe como alguien que ha devastado y dañado la iglesia en Jerusalén en un momento dado. ¿Puedes imaginar a un hombre así? Si viéramos a un hombre así, seamos honestos, muchos de nosotros pensaríamos que es el anticristo, muchos pensaríamos que este hombre está poseído por el diablo. Bueno, este hombre era Saulo de Tarso, quien se convirtió en el apóstol Pablo. Pero, ¿por qué Dios usaría a una persona así? ¿Por qué Dios elegiría usar a una persona que persiguió a los cristianos? Creo que Dios quería demostrar que sus caminos no son como nuestros caminos. Dios puede tomar lo peor de lo peor, puede tomar a un pecador, a un marginado de la sociedad, y convertirlo en un poderoso hombre o mujer de Dios.
Así que tal vez estés ahí, simplemente preguntándote, ¿soy elegido por Dios? ¿Estoy escogido para hacer algo? ¿Estoy escogido para hacer algo bien? La Biblia dice en Juan capítulo 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Creo que la mayor razón por la que preguntamos si somos elegidos por Dios es porque no hemos invertido suficiente tiempo en nuestra relación con el Señor como para conectar realmente con nuestro llamado. Es porque no nos hemos rendido completamente en nuestros corazones y mentes, y me refiero a rendirnos al punto en que la búsqueda de Dios se convierte en una obsesión para nosotros. Hay un don dentro de ti, pero necesitas cultivar ese don. Juan el Bautista dijo, Él debe crecer, pero yo debo menguar. Esto significa que a medida que disminuyo, a medida que mis ambiciones personales disminuyen, a medida que mis posesiones mundanas disminuyen, entonces Dios dentro de mí aumentará. El Espíritu Santo crecerá y comenzará a operar sin medida en mi vida. Así que eres elegido por Dios, depende de ti responder a ese llamado. Y quizás eres alguien como yo, que siempre pensó que Dios solo usa a unos pocos electos. Pensaba que elegía a los mejores de nosotros, ya sabes, aquellos que pueden articularse bien, aquellos que pueden hablar con audacia y elocuencia. Solía ver a predicadores como Billy Graham y Miles Monroe y pensar que esas son el tipo de personas que Dios usa. Si alguna vez has pensado de esta manera, déjame decirte que esta no es la forma correcta de pensar. Dios nos ha llamado a todos a realizar diferentes tareas y deberes en su reino. No compares nunca tu llamado con el de alguien más. Sé fiel al Señor, sin importar desde dónde comiences. Y especialmente me gustaría hablar con alguien que dice, oh, Dios nunca me elegiría. ¿Qué podría hacer Dios con alguien como yo? He hecho algunas cosas malas. Hay muchas personas mejores allí fuera que Él podría elegir. Si estás ahí y te sientes de esa manera, quizás Saulo de Tarso, que se convirtió en el apóstol Pablo, sea uno de los mayores ejemplos de que nunca estás demasiado lejos del alcance de Jesucristo. Dios puede usarte independientemente de tus errores, tus pecados o tu pasado. Puede usarte sin importar dónde naciste, tu género o tu raza. Mira, el apóstol Pablo es una de las voces más influyentes en la Biblia, pero esto es lo que dijo en Hechos capítulo 26, desde el versículo 9. Yo mismo estaba convencido de que debía hacer muchas cosas en oposición al nombre de Jesús de Nazaret, y así lo hice en Jerusalén. No solo encerré a muchos de los santos en prisión tras recibir autoridad de los principales sacerdotes, sino que cuando los ponían a muerte, yo daba mi voto en contra de ellos. Y los castigaba a menudo en todas las sinagogas e intentaba hacerles blasfemar. En furiosa ira contra ellos, los perseguí incluso hasta ciudades extranjeras. Pablo detalla las maldades que cometió, tomó la vida de muchos cristianos, tomó a los creyentes y, en su odio, intentó hacerles blasfemar y hablar contra el Señor. ¿Cómo podría Dios usar a una persona así? Bueno, lo hizo y aún lo hace. Pablo hizo cosas despreciables, pero aún así tuvo un encuentro con Dios. Realizó actos horribles, pero Dios aún lo eligió y lo mismo te pasa a ti si te preguntas si alguna vez podrías ser elegido por Dios. La respuesta es sí, puedes. A veces equiparamos ser elegido por Dios con personas que solo predican a miles y millones alrededor en YouTube. Pero podría ser elegido para ser un facilitador, alguien que posibilita que el Evangelio se difunda. Podría ser un apoyador, alguien que ofrece soporte de varias maneras, posibilitando que el Evangelio se difunda, todos los cuales son roles vitales. Hay algunas personas como Billy Graham o Miles Monroe, personas que tienen un llamado mayor, sí, pero el sacrificio que se les requiere es también mayor. Luego están aquellos que son elegidos para estar detrás de las cámaras, lejos de las luces, pero su llamado es igual de importante. Dios es más grande que los hombres y mujeres que hemos visto predicar,
el cuerpo de Cristo es mayor que solo unas pocas personas. Todos somos llamados por Dios de alguna manera. Alguien una vez me dijo, me pregunto si el problema no es que Dios no está hablando, sino que no estamos escuchando. Esto me pareció poderoso porque pensé en mi propia relación personal con el Señor y, ¿cuántas veces vamos a Dios con peticiones? ¿Cuántas veces vamos al Señor con las manos extendidas queriendo algo? Pero, querido amigo, creo que debe llegar un momento en nuestras vidas en el que vayamos a Dios con la intención de escucharlo. Debe llegar un tiempo en tu vida como cristiano en el que tu oración sea, Señor, háblame. Háblame acerca de mi familia, háblame acerca de mis planes, mis sueños y ambiciones. Háblame acerca de tu voluntad para mi vida. Ahora, ¿cómo habla Dios y cuáles son algunas de las señales de que Dios está hablando contigo? Bueno, Dios puede hablarnos impresionando algo en nuestro espíritu. Muchas personas han testificado diciendo que tuvieron un fuerte impulso de levantarse y orar por alguien, solo para descubrir que la persona por la que oraron estaba en desesperada necesidad de ayuda o asistencia. Otros han testificado cómo tuvieron un fuerte sentimiento inusual y el impulso de tomar una dirección diferente a su camino habitual, solo para descubrir que si hubieran seguido por ese camino había peligro a la vuelta de la esquina. Incluso he oído a personas decir que se sentían incómodas y que algo no estaba bien cuando cierta persona aparecía, solo para descubrir más tarde que esa persona estaba involucrada en actividades de culto. Así que ves, el Señor puede hablarte impresionando algo en tu espíritu. Aquí hay 2 versículos en los que podemos ver esto suceder. En Hechos capítulo 17, versículo 16, mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se indignó al ver que la ciudad estaba entregada a los ídolos. Y también en Hechos capítulo 18, versículo 5, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo fue impulsado por el Espíritu y testificó a los judíos que Jesús es el Cristo. En ambas ocasiones, Dios o el Espíritu de Dios dejó una impresión en Pablo que lo provocó, impulsó y llamó a la acción. Para poner esto en contexto, necesitamos entender que Romanos capítulo 8, versículo 16 nos dice que el Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro espíritu, y en otras traducciones dice que el Espíritu mismo testifica con nuestro espíritu o se une con nuestro espíritu. Esto podría llamarse intuición, impresión, conciencia interna o inspiración, pero de todas formas, se manifiesta de varias maneras. Otra forma en que Dios habla es a través de una voz suave y pequeña, una voz interior en lo profundo de tu corazón. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que hiciste algo malo, mentiste y unos momentos después hay una voz en lo profundo de tu corazón que te dice que eso es una mentira y que digas la verdad? O quizás hayas dicho palabras duras a alguien y esa voz interior te hable y te diga que no puedes hablarle así a alguien, que pidas disculpas. Creo que esta es la voz guía del Espíritu Santo, suave pero firme, convence pero nunca condena, siempre pacífica, siempre conduciéndote hacia la verdad, siempre guiándote a hacer lo correcto a los ojos del Señor. Incluso cuando nadie está mirando. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 12, Elías encuentra al Señor y la Biblia dice que después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego, y después del fuego, una voz suave y delicada. Y esta es una de las muchas maneras en que Dios habla, en una voz suave y delicada. Además, Dios puede hablarte a través de personas, y con personas no me refiero a cualquiera, sino a través del consejo de personas piadosas y oradoras. La Biblia en Proverbios capítulo 15, versículo 22 nos dice que los planes fallan por falta de consejo, pero con muchos asesores hay éxito. Dios puede y a menudo confirma su mensaje para ti a través del consejo de otros creyentes temerosos de Dios. Cuando otras personas que también han buscado la sabiduría de Dios están de acuerdo y te animan a dar el paso que sientes que debes tomar. Cuando confirman la dirección que estás considerando, es una señal poderosa de que estamos en el camino correcto. ¿Cómo sabes que Dios te está guiando?
Durante su éxodo de Egipto, los hijos de Israel fueron guiados por Dios con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. En Mateo capítulo 4, versículo 1, nos dicen que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero, en nuestras vidas, ¿cómo sabemos que Dios nos está guiando? ¿Cómo sabemos que estamos caminando por el camino que Dios quiere para nosotros? Creo que cuando notas que Dios te está hablando a través de su palabra y cuando encuentras que otras personas lo confirman, esto es una señal fuerte de que estás caminando en el camino que Dios quiere para ti. La Biblia dice que tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz para mi camino. La palabra de Dios, una de las maneras más claras en que Dios nos guía, es a través de su palabra. Las páginas de las Sagradas Escrituras contienen sabiduría temporal y revelan el plan y propósito divinos de Dios. La traducción ampliada de Proverbios capítulo 15, versículo 22 dice algo muy poderoso: sin consultas y sabios consejos, los planes se frustran, pero con muchos consejeros se establecen y tienen éxito. Dios puede y a menudo confirma su mensaje para ti. A través del consejo de otros creyentes temerosos de Dios, cuando otras personas que también han buscado la sabiduría de Dios confirman la dirección que estamos considerando, es una señal poderosa de que estamos en el camino correcto. Por lo tanto, es importante recordar que Dios habla no solo a través de la quietud de nuestros corazones, sino también a través de las voces de quienes nos rodean. Pero, ¿qué pasa en aquellos momentos en los que estás atravesando circunstancias difíciles? Cuando estés en una temporada difícil, no te desanimes cuando el camino se vuelva rocoso. No te desanimes porque las pruebas y tribulaciones a menudo marcan el mismo camino que Dios ha establecido para nosotros. La Biblia está llena de historias de grandes hombres y mujeres que enfrentaron adversidades en sus viajes de fe, justo como los israelitas vagaron por el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Así también, nuestras pruebas podrían estar preparándonos para el destino que Dios ha ordenado. En Santiago capítulo 1, versículos 2 a 3, leemos: «Consideradlo todo gozo, mis hermanos, cuando os encontréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia». Cuando te enfrentes a desafíos, recuerda que Dios está utilizando estas dificultades para moldearte en el recipiente que Él pretende que seas. El punto final que quiero destacar es que cuando sientas que Dios te está impulsando a moverte en una dirección determinada y aún tienes paz a pesar de no conocer cada paso del plan de Dios. Esta es la belleza de la guía divina, a menudo reside en la paz sobrenatural que la acompaña. Hay momentos en los que estamos llamados a tomar decisiones sin conocer todos los detalles, y aún así, una profunda sensación de calma nos envuelve. Esta paz es un regalo de Dios, una señal de que Él nos está guiando. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, se nos asegura que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando estás en una encrucijada y la elección que tienes delante se alinea con la voluntad de Dios, experimentarás una paz que supera la lógica. Es como si la mano gentil de Dios estuviera guiando tu corazón y mente hacia su plan perfecto. Me gustaría darte 3 ilustraciones sobre algunas de las señales que debes buscar para confirmar que Dios te está guiando. La primera es la puerta abierta. Imagina a una persona de pie frente a múltiples puertas cerradas, incierta de qué camino tomar. De repente, una puerta se abre y los invita a avanzar, y cuando esta puerta se abre, ninguno de sus enemigos puede cerrarla, ninguno de los planes del diablo puede cerrar esta puerta. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, Jesús habla de una puerta abierta que nadie puede cerrar, enfatizando su autoridad para guiarnos. Así como las puertas abiertas señalan que Dios nos está guiando, las puertas cerradas también pueden ser utilizadas por el Señor para redirigirnos hacia su plan perfecto. La segunda ilustración son los testigos confirmatorios. Imagina un tribunal donde múltiples testigos testifican la misma verdad, reforzando su validez. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 1,
Pablo se refiere a este principio de testigos confirmatorios. Así como los testigos fortalecen un caso, Dios puede proporcionar señales confirmatorias a través de su palabra, la oración, la paz en tu corazón, una palabra alentadora de un compañero creyente y mentores de confianza. La ilustración final es lo que quiero llamar la circunstancia improbable. Considera a una persona en una situación inesperada, aparentemente no relacionada con sus planes, pero a través de este giro inesperado, se encuentran alineados con el propósito de Dios. En la historia de José en Génesis, su viaje de la esclavitud al liderazgo ejemplifica la capacidad de Dios de usar circunstancias improbables para cumplir sus planes. José nunca habría imaginado que su viaje terminaría como lo hizo, pero Dios lo estaba guiando incluso cuando sus circunstancias eran difíciles. Esto también podría ser el caso en tu vida. Por lo tanto, querido amigo, discernir la guía de Dios requiere corazones abiertos, sintonizados con su voz y su palabra. La palabra de Dios es muy importante cuando se trata de guiarnos hacia el reconocimiento de su dirección. Proverbios capítulo 3, versículos 5 a 6, dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, en todos tus caminos sométete a Él y Él hará rectos tus senderos. Necesitamos confiar en la sabiduría que solo se puede encontrar en la palabra de Dios y necesitamos reconocer que sus caminos son más altos que nuestros caminos. El Salmo capítulo 32, versículo 8, dice: te instruiré y te enseñaré el camino que debes seguir, te aconsejaré con mi ojo puesto en ti. Con corazones rendidos a su guía, podemos seguir con confianza el camino que Él despliega ante nosotros. Con fe y discernimiento, podemos navegar el viaje de la vida mano a mano con nuestro guía celestial.